Filipenses 1:6 dice la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Léalo conmigo, por favor, una vez más. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, usted y yo no somos perfectos. Le tengo noticias, ¿verdad? No somos perfectos. Puede voltear al lado de usted, de un lado y del otro, y se va a dar cuenta, a lo mejor no se va a dar cuenta, ¿verdad? Pero, hermanos, no somos perfectos. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno. Todos estamos en un cuerpo imperfectos. Pero que Dios prometió que está comenzando y está haciendo en nosotros una buena obra. Y dice el apóstol Pablo: estoy convencido, estoy persuadido de esto, que comenzó en mí, dice, en nosotros, en vosotros, la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que mientras no venga el día de Jesucristo, usted y yo no estamos completamente terminados. Somos obras incompletas todavía. Estamos en ese proceso. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa, son cristianos, ay, mira cómo son, y eso que tú eres cristiano, y eso que eres cristiano, y mira cómo eres, y nos dicen de cosas, pero no somos perfectos. Somos cristianos, somos declarados santos según la Biblia, pero no somos perfectos. Quiero compartirles en esta hora de la mañana el barro y el alfarero. El barro y el alfarero. Y usted ha visto cómo trabajan los alfareros y van haciendo ahí la obra. Ahorita lo vamos a ver detalladamente. Pero vamos a Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 18. El libro del profeta Jeremías, capítulo 18. Jeremías vivió en una de las épocas más tristes de la nación de Israel. Jeremías vivió la caída del reino de Judá, hermanos. Cuando vino el cautiverio, Jeremías capítulo 18. Cuando vino el cautiverio y se llevaron a las personas a Babilonia destruyeron la ciudad, quemaron la ciudad, mataron a las personas. La gente estaba viviendo una condición terrible porque se comían las personas a sus hijos. Léase el libro de Lamentaciones que lo escribió Jeremías. Le estoy diciendo, Jeremías vivió en una época terrible, hermanos. Le tocó a él vivir sus 40 años casi de ministerio, donde la gente no escuchaba, donde le iba mal y no hacían caso. Por más mal que les iba, no hacía caso la gente. Y entonces se obstinaron, hasta que la ira de Dios fue derramada, y entonces tuvieron que ser llevados cautivos. Ahí en ese tiempo le tocó a Jeremías vivir. Jeremías capítulo 18, hermanos. En esta porción de la palabra de Dios, el Señor le dice a Jeremías que vaya a la casa de cierto alfarero. Y le dice que lo vea. Miren, vamos a leer del versículo 2 al versículo 6. Jeremías 18, 2 al 6. Levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Lean el 3, por favor. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o a casa de Israel, dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dese cuenta, hermano. ¿Por qué les mencioné esto de Jeremías, de lo que había pasado? Porque ellos, así como en la mano del alfarero, ¿verdad? Y ya leímos que se había echado a perder. Así le pasó a la nación de Israel. Se echaron a perder completamente. Pero él dijo, ¿verdad? Que así
como el barro en la mano del alfarero, ¿verdad? Tiene poder para hacerla según Él quiere. Dice, así voy a hacer con ustedes. Se lo decía al pueblo de Israel. Aunque se lo iban a llevar cautivos, no iba a destruir a la nación por completo. Y los iba a volver a rehacer, hermanos. Pero, hermanos, también a usted y a mí. Mire, usted y yo estamos en un proceso, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6. ¿Sí? Nosotros estamos en ese proceso. Y hay algunas cositas, 3 cosas importantes que Jeremías vio. La primera de ellas está en el versículo 3. Dice que Jeremías vio que el alfarero trabajaba sobre la rueda. Eso es lo primero que vio. Pero también vio otra cosa. Vio que la vasija, ¿qué le pasó? Se echó a perder. Y número 3, la otra cosa que vio es que se dio cuenta que el alfarero volvió y la hizo otra según le pareció mejor hacerla. Son 3 cosas importantes que él hizo y que quiero mencionarte. Lo primero es que vio al alfarero trabajando. Y me puede decir usted, mire, él pudo haber llegado a su casa del alfarero y el alfarero pudo haber estado descansando. O sea, es alfarero, pero estaba descansando. Es alfarero, pero quizá había salido a hacer alguna compra. No, vio que estaba, ¿qué cosa? Trabajando. Mire, Dios es el alfarero en tu vida y en la mía. Dios es el alfarero en nuestras vidas. Y está trabajando, mira, hoy mismo. Ahorita mismo está trabajando. Al tú estar escuchando la palabra de Dios, está trabajando contigo en tu corazón. Porque dice, ¿verdad? Que él vio que trabajaba. ¿Está en qué tiempo? Está en tiempo presente. Cuando él llegó, estaba trabajando. ¿Sí? En tiempo presente. En ocasiones, nosotros somos los que no le permitimos que trabaje. Le ponemos excusas, ¿verdad? Por una u otra razón, pero a veces no queremos que haga la obra en nosotros. Nos dedicamos a hacer otras cosas. Señor, ahorita no quiero, y al rato se echa a perder nuestra vida. Dejemos de trabajar y hacer la obra en nosotros. Trabajaba sobre la rueda, dice la Biblia. Usted le preguntaba al principio, ¿usted ha visto trabajar a los alfareros? Sí. Usted ve que están allí y tienen una rueda, ¿no? Está sentado el hombre, ¿verdad? Y tiene una rueda, ¿y cómo está esa rueda? Está girando, ¿verdad? Y él está ahí trabajando y le va dando forma, ¿verdad? Mire, yo no sé si alguna vez usted se ha sentido así, como que abrumado de tantas cosas, de tanto como problema. Mire, acuérdese que Dios disfraza oportunidades de crecimiento, oportunidades para usted y para mí, disfrazadas de crisis y de problemas. Y yo no sé si usted se ha sentido así, va, como que mareado, como que dice, ay, ya es suficiente lo que tengo con mi economía, y ahora la salud, y ahora se peleó mi esposo conmigo, y ahora aquello, y uno siente así, ¿verdad? Como que, ay, y dice, Señor, ya párale, ya detén la rueda. Y ¿sabe? El Señor no la detiene. Y sigue dando vuelta, y sigue dando vuelta. Dice, todavía no, mijo, todavía no, mija, te falta todavía. Y ahí está uno diciéndole, ya, Señor. Pero es necesario, hermanos. Es parte del proceso. Esos momentos difíciles de tu vida que has pasado, esos momentos que hemos pasado todos nosotros, es parte del proceso que Dios está trabajando contigo. ¿Sí? Así que tú puedes decir, ¿verdad? No, ya quítame de este lugar. Dese cuenta. Si usted no está ahí trabajando en la rueda, si Dios no está trabajando con su vida, entonces no está en sus manos. Dese cuenta. Son momentos difíciles, dolorosos quizá, pero recuerde, Dios está trabajando. La rueda está girando. ¿Sí? Mire, todos vamos a pasar por este proceso. Y todos quizá ya lo estamos pasando ahorita. Y quizá usted ya lo haya pasado antes y ahorita está en un momento más tranquilo. No sé cómo esté su vida. Pero todos pasamos, todos queremos agradar a nuestro Dios y Él va a trabajar en nuestras vidas. Todos vamos a pasar por el proceso. Unos de una forma y otros de otra. Mire, Job, ¿usted ha escuchado alguna vez la historia de Job? Cómo Job era tan poderoso, el hombre más rico de su tiempo, y perdió todas sus riquezas. No solo eso, mire, venía una noticia y venía otra. Yo creo que no pasaron ni 5 minutos cuando se dio cuenta, noticia tras noticia, que perdió todo. Primero sus bienes materiales. Hay gente que le tiene amor al dinero, a sus bienes materiales, y sienten que pierden todo porque perdieron sus bienes materiales.
pero hay gente que no le interesa tanto. No fue solo esto a Job, sino que después perdió a sus hijos. A sus hijos. Y no obstante con esto, llega otro tras otro, ¿verdad? Pero después él pierde su propia salud. Físicamente él ya estaba, ¿verdad? Desde la coronilla hasta la planta de los pies, ¿verdad? Con una sarna maligna. Léase tan solo el primer capítulo de Job y el 2. Y se va a dar cuenta cómo de estar un hombre muy poderoso se fue reducido a esta condición. Y la gente que antes lo quería, sus amigos, le empezaron a decir de cosas, le dieron la espalda. Su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Imagínense. Yo creo que si a mí mi mujer me dice eso, yo sí me muero, no sé. Imagínense que se lo diga la única persona que le queda, en la que confía. Alguien dijo por ahí, ¿cómo no se llevó a la esposa, verdad? Se hubiera llevado a la esposa, no sé, pero se la dejó. Imagínense. Casi es otra calamidad de Job, ¿verdad? En ocasiones llega a suceder. Pero noten cómo vivió Job. Desventura tras desventura y así, pero era parte del proceso. Abraham, hermanos, quiero dar otro ejemplo. Abraham, cuando le dijeron que tenía que sacrificar a su hijo, a su único, como que Dios le pone el dedo en la llaga, le dice a tu hijo, a tu único, a quien amas. Ese que tienes, ese de la promesa, ese quiero que me lo sacrifiques. Y mire, le dice que lo iba a sacrificar en holocausto, tenía que quemarlo. Imagínense, y no dice, entrégalo y lo van a matar otros, no, tú entrégalo, tú sacrifícalo, tú lo vas a ofrecer como holocausto. Imagínense cómo estaría usted y yo, cómo estaríamos nosotros, hermanos. Él tuvo que caminar 3 días desde donde estaba hasta el monte de Moriah. Tuvo que caminar 3 días. Imagínense estos 3 días. 3 días de camino, 3 días de angustia. Los 3 días donde Dios ya no vuelve a decirle nada a Abraham. Donde parece que el cielo es de bronce y ya no hay respuesta. No hay cabida para voltear al cielo, no hay nada. Y así en muchas ocasiones estamos usted y yo. Y que pensamos que son los 3 días, o los 6 meses, o la semana más larga de toda su vida, cuando está en ese problema, en esa angustia. Y que parece que Dios lo ha dejado. Parece, ¿verdad? Se vuelve el tiempo más largo. Y son 3 días, ¿verdad? Antes de una operación, 3 días antes de unos resultados, 3 días antes de que se resuelva una situación. Para usted, sí o no, son los más largos de su vida. ¿Y cómo los vive? Pero recuerden, hermanos, eso es parte del proceso. Es parte del proceso. Acuérdese, la rueda está girando. Y es parte del proceso. Dios está haciendo una buena obra en usted y en mí. Si Dios nos pide un hijo, ¿lo sacrificaríamos como Abraham? Siendo sinceros, no creo, hermanos, ¿verdad? Mire, ¿por qué no creo? Porque si no sacrificamos otras muchas cosas menos importantes, ¿verdad? No las sacrificamos, ¿cómo sacrificaríamos a nuestro hijo? No sacrificamos otras cosas para el Señor y para su obra. No sacrificamos el tiempo, no sacrificamos, ponga usted el ejemplo que quiera, nuestros compromisos, el cansancio, no sacrificamos otras cosas más fáciles de sacrificar para el Señor y su obra. Dense cuenta, hermanos, pero el Señor le permite esas cosas porque está trabajando. Mire, Abraham estuvo dispuesto a llegar al fin. Abraham tomó con lo que iba, ¿verdad?, a matar a Isaac, ¿verdad? Pero entonces, estando allí, un ángel le da voces y le dice: detente, no lo hagas. Mire, Abraham estuvo dispuesto a llegar a lo último. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar nosotros? Señor, ya para la rueda, ¿verdad? Y Abraham, imagínense, 3 días de angustia. Y dijo, yo no sé, ¿verdad? Pero a lo mejor usted y yo diríamos: Señor, ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? Sí, y el siguiente día: Señor, ¿estás seguro? Y nosotros hablando y diciéndole: Señor, ¿y por qué? Y preguntando y diciendo, ¿verdad? Pero mire, este hombre no. Fue los 3 días de camino y estuvo dispuesto a llegar hasta lo último.
Señor, ya estoy aquí, ya son los 3 días de camino, ya estoy aquí listo. ¿Y ahora, Señor? No, que atines la orden. Y él siguió hasta el último. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos? Mire, Dios estaba trabajando con Abraham. Y lo dice en Génesis 22:12, ¿verdad? Dice, no lo hagas, porque ahora sé que temes a Dios. Y estaba probando ahí su fe. Estaba trabajando en él. Así como trabajaba con Abraham, trabajaba con Job. Y de la misma forma está trabajando con usted y conmigo, en lo que usted particularmente esté pasando. Le puse nada más 2 ejemplos para que se dé cuenta que las condiciones pueden ser muy distintas de uno a otro, pero que todos estamos en esa rueda y Dios está trabajando en cada situación de nuestras vidas. Así que no se preocupe porque la rueda gira y ya es mucho, y ya es mucho. No se preocupe por eso. Preocúpese si no está en la rueda. Ahí sí preocúpese, porque está lejos de las manos de Dios. Mientras está en la rueda, Dios le tiene en sus manos. Y así que vengan tribulaciones, problemas, angustias, necesidades, no importa, está en las manos de Dios. Y está trabajando con usted, aunque usted no lo vea, aunque sean 3, 5 meses, ¿verdad? Y años de angustia que dice que ¿por qué no cambia la situación? No se preocupe, está en las manos de Dios. Dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Guarda este texto, hermano. Salmos 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios le va a librar, hermano. Y esto es lo primero que vio Jeremías, que estaba el alfarero trabajando sobre la rueda. Sí, y dése cuenta, esto pasó con Israel, pero también está pasando con nosotros. Está trabajando en nosotros. ¿Qué fue lo segundo que vio? Versículo 4. Jeremías 18, verso 4. ¿Qué fue lo segundo que vio? Dice, y la vasija de barro que él hacía, ¿qué le pasó? Se echó a perder en su mano. Eso fue lo segundo que vio. Se echó a perder la vasija que él estaba haciendo. Muy bien. Lo primero ya lo notamos, ¿verdad? Vio que el alfarero trabajaba sobre la rueda. Lo segundo, que la vasija se echó a perder. Y a mí, yo me puse a pensar, ¿por qué? Si el alfarero estaba trabajando con él en su mano, ¿por qué se echó a perder? Mire, cuando el alfarero trabaja sobre la rueda, el barro tiene que estar bien centrado. ¿Sí? Si no está centrado el barro, allí en la rueda, si no está centrado, va a dar vuelta y va a salir chueco. Y eso se echa a perder. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se echa a perder el barro? Porque no está centrado. ¿Sí? Entonces, eso sucede. ¿Qué significa para nosotros, hermanos? Que usted y yo debemos estar centrados en el Señor, en su palabra. ¿Sí? No en sus pensamientos. Dice la Biblia en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que usted puede estar, ¿verdad?, centrado en lo que usted piensa, en lo que usted cree, en sus ideas. No se trata de cómo usted sienta que es mejor. No se trata de lo que usted pueda creer o saber o entender. Se trata de cómo el Señor lo diga. Y si usted y yo no nos centramos en su palabra, no hay forma de que pueda el Señor comenzar en nosotros. Se va a echar a perder, mire, una vez y otra vez y otra vez, y su vida va a estar de un tropiezo a otro y a otro y a otro. Mientras no se centre en la palabra de Dios, no puede entonces avanzar. Su fe debe estar centrada en la palabra de Dios, no en una emoción. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Se dé cuenta, hermano? De otra forma no se puede. Usted y yo debemos de estar centrados. Cuando el alfarero por fin centra el barro, hay muchas personas que están en este proceso de centrarse, ¿verdad? Porque piensan una cosa, agarran de aquí, agarran de allá, y otros quizá ya estamos centrados. Pero cuando ya estamos centrados,
hay otro tipo de personas. Y es que cuando ya estamos centrados, el alfarero batalla más en darle forma al barro. Ahí en esa primera etapa es cuando el barro ofrece más resistencia, está más duro, ¿sí? Y sabe, el alfarero tiene que darle unos golpecitos. Entonces al rato usted siente la paz, ay Señor, ¿verdad? Ay Señor, ¿verdad? Tiene que hacerlo. Que ya está centrado, pero ahora le tiene que dar forma, ¿sí? Mire, a veces usted y yo ya sabemos qué hacer, qué tenemos que hacer, pero no lo hacemos. No queremos dejar de hacer otras cosas y no queremos hacer lo que tenemos que hacer. Entonces el Señor tiene que ayudarnos, validarnos. Y ahí en este proceso están muchos, ¿verdad? Que ya saben que es el Evangelio, ya saben muchas cosas de la Escritura, pero todavía no quieren hacerlo. Ahí están, ¿verdad? Con el Señor resistiéndose. Sí, Señor, yo sé que tu palabra dice esto, pero la carne. Sé que tengo que perdonar, pero sé que tengo que dejar de hacer esto, pero ¿verdad? Y ahí estamos. Sé que tengo que hacer aquello y no. Entonces ahí comienza. ¿Qué sucede después? Después de esto hay otro grupo de personas, o quizá nosotros ya vamos avanzando, ¿verdad? Ya estamos centrados, ya nos empezó a dar forma. ¿Saben lo siguiente que hace el alfarero? Es que le empieza a hacer un hoyo con sus manos en el centro. Le va poniendo agua, ¿va? Para darle forma. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:26 que su palabra es agua que nos purifica. Y ahí nos vamos nosotros entendiendo. Pero después de esto hace un hoyo y lo abre. Y mire, quizá ese sea el momento más doloroso para usted y para mí. Cuando nos abre por completo, así, hace un hoyo en el centro con sus manos. Y ahí yo no sé, hay otro tipo de personas que ya están aquí, que ya están completamente abiertos para que el Señor haga con sus vidas. Y a veces lo hace con alguna enfermedad. A veces tiene que hacerlo con la pérdida de algún ser querido. A veces tiene que hacerlo, no sé, hermanos, de qué forma tiene que hacerlo el Señor. Pero a veces es de formas muy dolorosas, pero el Señor abre un hueco en el centro. Entonces ahí nosotros es doloroso, hermanos, pero también es parte del proceso. No todos vamos a pasar de la misma forma. Yo no sé en su vida cómo sea. Después de esto, el alfarero hace un cilindro. Lo levanta, hace un cilindro con el barro. Y este tipo de personas es el tipo de personas que el Señor levanta. Que los levanta el Señor. Y empieza, ¿verdad? Mire, en este momento que hace un cilindro, ese momento el barro depende completamente de la habilidad del alfarero. Antes el alfarero se puede quitar un poquito y sigue, ya está sentado, no hay problema. Ahí sigue, no hay problema. Pero cuando levanta así el cilindro largo, allí depende completamente del alfarero. Un movimiento en falso o algo que se distraiga, mire, y se va para abajo. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 2:19, ¿verdad? Que el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Entonces dijo el apóstol Pablo: pues de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí entonces el poder de Dios. Y ese tipo de personas es el que depende completamente de Dios, y que Dios les ha levantado y les ha dejado, ¿verdad?, entonces crecer. Y estas personas no se fijan en que si tengo dinero, que si no tengo dinero, que si me van a hacer, que si me van a deshacer. Ya no le importa nada de esto, porque sabe que depende completamente del alfarero. Y qué bonito es llegar hasta ese lugar, hermanos, ¿verdad? Después de esto, finalmente entra la creatividad del alfarero y empieza a darle la forma según él quiere. Recuerde, vamos a tener la forma perfecta hasta el día de Jesucristo. Mientras tanto, yo no sé en qué momento o en qué tiempo nosotros estemos. Si estamos apenas centrándonos, o si ya estamos centrados pero estamos batallando con ciertas cosas, ciertas ideas y costumbres que teníamos. Decimos: no, pero esto, no, pero aquello, pero ahí le dice, y ahí andamos, ¿va?, con una lucha. Yo no sé. O quizá estamos en ese momento doloroso donde decimos: Señor, pues haz conmigo lo que desees, y tiene que abrirnos. O quizá, y gloria a Dios, que estuviéramos, ¿verdad?,
como en ese cilindro, en las manos completamente dependiendo de Dios. Sin preocupación, sin problema. ¿Por qué? Porque estoy en las manos del Señor. La Biblia no dice en qué momento se echó a perder, pero dice que Jeremías vio que se echó a perder. Pudo haber sido desde el principio, porque no estaba centrado. Pudo haber sido después, que el alfarero no se dio cuenta que no estaba centrado, y fue después. Pero lo que sí, que se echó a perder. Pero hay algo muy importante, y es lo tercero y último que quiero compartir. Dice la Biblia, estamos en el verso 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Ok? Pero mira, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. ¿Sí? En tercer lugar, volvió y la hizo otra. Volvió y la hizo otra. Volvió a empezar con ese mismo barro. Mire, le quiero comentar algo. En el tiempo de Jeremías, el barro no era algo que escaseaba, era abundante. Así que cualquier alfarero que comenzaba a trabajar y se echaba a perder, ¿sabe qué hacía el alfarero? Agarraba el barro y a la basura, lo tiraba. Este ya se echó a perder, no sirve, a la basura, porque había mucho, y agarraban otro. Porque le era más fácil volver a comenzar con uno nuevo a tratar de ese volver a usarlo. Mejor este ya no sirve, se echó a perder. Pero noten que a la casa del alfarero que llegó Jeremías, ese alfarero era distinto. Era distinto. Y quiso usar el mismo barro. Así es Dios. Mire, ¿cuántas veces usted y yo no nos hemos equivocado? Hemos echado casi a perder nuestra vida. Amén. Y sabe, Dios desde cuándo, mire, ya nos hubiera botado a la basura. Pero ahí nos muestra cómo el Señor nos tiene paciencia. Y dice, yo quiero hacer contigo otra buena obra, mejor que la que estaba haciendo antes. Así que todas esas cosas que te pasaron, que se echó a perder, mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y entonces Él tiene paciencia. Era distinto. No importa, hermano, si usted se equivocó, si ha echado a perder su vida, si se ha equivocado una y otra vez, Dios todavía quiere restaurarle, hermano. Dios quiere restaurarle, quiere volver a tomar esos pedacitos que alguien le destrozó, quiere volver a tomar esos pedacitos que usted mismo desparramó y los quiere volver a juntar y decir, mira, yo con estos que tienes, los tomo y los vuelvo a poner aquí y tengo paciencia contigo y te voy a volver a hacer una mejor obra. Permítale a Dios que le restaure. Si se ha echado a perder, gloria a Dios si usted no se ha echado a perder y usted está bien centrado y usted sigue en el proceso. Pero si algo pasó en su vida, que usted dice, no, pues el Señor ya no va a hacer nada conmigo, yo ya desperdicié, yo siempre me he equivocado, yo siempre he sido así y siempre, mire, Dios hace nuevas todas las cosas. Dios quiere restaurar. Permítale al Señor trabajar con usted, hermano. Permítaselo. Dios le ama. Terminamos con esto. Dios está dispuesto a trabajar en su vida. Así como trabajó, ¿verdad?, con el barro y puso este ejemplo Jeremías, ¿verdad?, a la nación de Israel. Le dijo Dios, ve a la casa de este alfarero, ve a la casa y date cuenta cómo voy a hacer yo con ustedes. Mire cómo le dice allí, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así como la mano y donde está cualquier alfarero, el mejor alfarero, de esa misma forma usted y yo estamos en la mano del mejor alfarero que puede existir y que sabe trabajar con nosotros, con las diferentes crisis, con los diferentes problemas. Simple y sencillamente usted dígale, Señor, aquí estoy, trabaja conmigo. Señor, sé que esta situación y estas vueltas que me has estado dando y encima el hoyo que he tenido ahora en mi corazón, sé que ya no puedo, pero Señor, yo quiero confiar y estoy persuadido de que el que comenzó en mí la buena obra la va a terminar y a perfeccionar y seguirá entonces trabajando en su vida. Pero decida usted en su corazón, ¿verdad? Ok, yo tengo mi vida hecho pedacitos, pero Señor, aquí estoy.
como barro en tus manos, para que hagas de mí lo que tú quieras. Transfórmame, cámbiame, hazme ser una nueva persona, hazme ser mejor, enséñame cómo guiar a mis hijos, enséñame cómo guiar a mi esposa, enséñame cómo vivir, cómo comportarme ante los demás. Guíame, Señor. Y mire, Él lo va a hacer. Lo hizo con Israel, que no lo haga con nosotros también. Somos su pueblo, su iglesia. Amén. Dios está dispuesto a trabajar en su vida. Recuerde, está en un proceso. No se desanime, no se entristezca. Ay, es que ahora me va peor. Y ahora está en un proceso. Y sí, hermano, no es fácil, pero está en un proceso. Y si se ha desviado, Dios todavía quiere trabajar con usted, con el mismo barro. Y va a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén.